Bueno, aquí dice en la plataforma que se está grabando la sesión, pero sí, no sé, ustedes pueden escribir por chat. Es que ese es como un diagnóstico que me indica que la plataforma tiene algo raro. No, No, profe, el profe. chat no saldrá como Ay, ok. activado. Si ven que hay algo raro, listo, bueno. Igual lo estoy grabando por otro lado, entonces no hay problema. La grabación queda publicada mañana en la plataforma temprano. ¿Listo? Igual ahí dice que se está grabando, esperemos a ver si en realidad se graba, ¿ok? Bueno, voy a compartir pantalla. Listo. Entonces, ay, miércoles hay personas en la sala, espera. Me lleva. Bueno, listo. Entonces, como les decía, hoy vamos a hablar acerca de un, como de una parte teórica de lo que es la planeación tributaria. ¿Sí? O sea, cómo nos vamos a meter dentro de la planeación tributaria, cómo vamos a abordar esa temática de la planeación tributaria para luego empezar a meternos con cosas mucho más fuertes. ¿Ok? Cuando digo mucho más fuertes, hago referencia a temas que en realidad ameritan mucho tema de planeación tributaria. Y para poder hacer una buena planeación tributaria, eh, digamos que necesitamos tener una muy buena base contable. ¿Listo? Entonces, en aras de eso, hoy vamos a hablar acerca de lo que son las generalidades de la planeación tributaria. Vamos a mirar varios aspectos. ¿Por qué es importante hacer planeación tributaria? Porque ahora está como tan de moda la planeación tributaria, porque eso antes no se escuchaba. Por ahí en mi época a mí nunca me enseñaron de esto de planeación tributaria. Uno le decía, mire, la tarifa es de tanto y eso es lo que usted tiene que pagar y hacía su estado de resultados, sacaba la utilidad y con base en eso sabía usted que tenía que calcular o aprovisionar un 35, un 33% y listo, ya sabía que eso era lo de declarar renta. Pero no, ahora eso no pasa así. ¿Por qué? Porque es que ahora el gobierno ha tratado de incentivar el que las empresas se formalicen y que en aras de su formalización pues van a poder acceder a una serie de beneficios que les puede repercutir en una maximización de sus utilidades. En aras de eso, pues digamos que esa ha sido como la filosofía o lo que quiere vender el gobierno a través de tanta norma, de tanto beneficio, de tanto cambio que vive haciendo. Entonces le dice, mire, sí, yo sé que nuestro estatuto tributario y toda nuestra parte tributaria es muy compleja, es muy robusta, es delicada de manejar, pero no se preocupe, que yo aquí le tengo unos beneficios tributarios, usted estudielos, aplíquelos y los descuenta, si a bien tiene, si tiene cómo soportar ese tipo de situaciones. Entonces cada persona, cada empresa, pues comienza a hacer ese tipo de se empieza a formalizar en aras de poder entrar a esos beneficios y sucede que esos beneficios tienen en muchas ocasiones unas condiciones, una serie de situaciones que no son precisamente pues como lo más fácil o de pronto no aplican para ellos y ahí es en donde se empiezan a desinflar, en donde empiezan a salir los problemas porque las personas se sienten vulneradas, se sienten estafadas, sienten que las engañaron y pues entonces comienzan ellos también a crear acciones, ya no de planeación tributaria, sino de evasión tributaria, que es mucho más complicado. Entonces, el contenido que vamos a ver hoy tiene que ver con lo que es la problemática, o sea, qué es lo que hay detrás en la parte tributaria que hace que las personas naturales o jurídicas busquen mecanismos de planeación tributaria, busquen cómo implementar esos mecanismos de planeación tributaria. Vamos a ver qué acciones se pueden tomar frente a esa problemática que se está dando. Y por último, ¿cuáles son las fases de la planeación tributaria? ¿Ok?
Esto pues está dentro de los contenidos que ustedes han visto. Esto es un simple un extracto que he sacado de ahí con el ánimo de poderles explicar el tema y tener esas bases sólidas para poder atender el problema, para poder atender todo el desarrollo del curso. Entonces aquí pues vamos a hablar acerca de lo que es la problemática en primera instancia. Eh, digamos que desde comienzos de la humanidad, esto no es de ahora, esto no es de el milenio o de la crisis financiera, ¿no? O de la pandemia, ¿no? Esto es desde inicios de la humanidad. Eh, cuando las personas comenzaron a necesitar de otras personas, cuando sentíamos la necesidad de organizarnos en pequeñas sociedades, en pequeños grupos, en principio para protegernos, ¿sí? Porque, pues digamos que eso fue, digamos que el detonante cuando en una sociedad incivilizada, en una sociedad carente de todo tipo de servicios, en una sociedad con todos los problemas del mundo, con todas las enfermedades que se quisiera, pues ellos ¿qué buscaban? Más se dieron cuenta que empezar a trasegar solos, porque aparte de eso eran nómadas, entonces empezar a trasegar solos era muchísimo más difícil que si usted se aliaba con pequeños grupos de personas. Y entre todos, ¿qué hacían? Se protegían, se compartían, de pronto alguno tenía un secreto para atender un resfriado, para atender determinada enfermedad, ya sabía que había por ahí una plantica que esa si la consumía o si la hervía y se tomaba esa agua, le iba a sentar bien y se iba a recuperar más rápido. Entonces las personas comienzan a necesitar de otras y comienzan a agruparse y cada vez se van haciendo más grandes. Entonces cuando usted veía que otro grupo más grande venía y le quitaba a usted las pertenencias, se le llevaban las mujeres, a los hombres los mataban y a los niños los esclavizaban, se comenzaba a correr el run run de eso, entonces ya las personas decían, no, 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 entonces agrupémonos más nosotros para que no vengan acá y si llegan a venir, pues los podamos defender. Entonces comienzan a crearse sociedades mucho más grandes. Esas sociedades, ¿qué pasa? Pues van a depender, van a tener unas necesidades, no solamente necesidades de seguridad, ¿sí? Sino necesidades de pronto bueno, ¿cómo le retribuyo yo a esas personas que en las noches se quedan ahí aguantando frío y vigilando que nadie vaya a llegar a invadirnos? ¿Y cómo nos vamos a empezar a proteger? Entonces comienzan a decir, bueno, aquí necesitamos una fortaleza, necesitamos empezar a encerrarnos eh, para tener protección, pero eso cuesta. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para ir a comprar los ladrillos que venden en el otro grupo de personas? Y entonces comienzan a necesitar recursos. Y ahí es cuando los monarcas o las personas que eran elegidas como líderes para llevar determinado grupo de personas, para liderarlo, ellos empezaron a decir, bueno, necesitamos recursos, o sea, ¿cómo vamos a hacer? Porque es que muy chévere usted, señor agricultor, que vive acá dentro del castillo, dentro de dentro de esta fortaleza, yo lo cuido, lo protejo, y usted sigue haciendo sus cultivos y usted coge toda su plática para usted y a mí como Estado no me da nada. Entonces, ahí hay algo de injusticia. Entonces comienzan a venderle la idea, mire, si usted quiere protección, pague impuestos. Si usted quiere tener derecho a la tierra, que tenemos acá entre todos, pague impuestos. Si usted quiere tener vacas en un espacio específico, pague impuestos. Entonces comienzan a crear esos impuestos y esos impuestos se supone su destinación principal es empezar a destinar esos recursos para beneficio de la ciudadanía. Entonces, desde esa época empiezan a surgir ese tipo de situación. Imagínense hace cuánto le estoy hablando. Entonces, las sociedades, mal o bien, han estado vinculadas al impuesto y cada una se ha ido adaptando al proceso socioeconómico desde épocas antiguas, o sea, estamos hablando desde el imperio, ¿sí? Pasando por las monarquías, por las repúblicas, entre muchas otras formas de estados. Cada uno de ellos fue creando impuestos donde al principio era el tributo por tierras conquistadas, ¿sí? Y este tipo de tributos fue evolucionando a través del tiempo y digamos que con el paso del tiempo no solo evolucionaba la parte tributaria y esa parte, sino también evolucionaba el desarrollo social y el desarrollo cultural de los pueblos.
Y cada una de esas cosas necesitaba recursos, ¿sí? Entonces, si, ay, es que van a hacer un concurso entre aldeas y pues como nosotros no vamos a tener un equipo que nos represente. Ah, bueno, a quién vamos, quiénes les gusta los coros o a quién le gusta practicar un deporte o alguna cosa? Ok, necesitamos entrenarlos, pagarles un entrenador, darles unos equipos, ¿sí? Un espacio para que puedan entrenar, etcétera, etcétera. Y todo eso cuesta dinero, ¿ok? Entonces, inclusive, mmm, arrancando el año 2000, digamos que esto ha sido motivo de muchos estudios, y hay varios autores que coinciden en considerar que el establecimiento de un sistema tributario, pero cuando hablamos de un establecimiento, de un sistema tributario, se habla básicamente de un sistema tributario, pero que sea justo y que sea eficiente, ¿sí? Eso es lo que busca, en principio, la tributaria, que el que más tiene sea el que más pague, ¿sí? Pero que aquel que no tiene no es que no pague, cada quien debe aportar al Estado en la medida, en su justa medida, ¿ok? Entonces, partiendo de eso, pues se busca que un sistema tributario cumpla con esas características, eficiente y justo. Pero desarrollar un sistema tributario con esos dos pilares de justicia y de eficiencia, eso no es simple, ¿sí? No es fácil, ¿sí? Y aquí lo vemos. ¿Por qué no es fácil? Porque tiene que mirar, ok, qué tanto, cuáles son los gastos del Estado, cómo vamos a hacer el sostenimiento del Estado, y va a tener que empezar ese gobierno a crear una serie de políticas, a crear una serie de estrategias que le permitan recaudar cada vez más impuestos. ¿Por qué? Porque el Estado va creciendo, ¿sí? El Estado va creciendo en términos de población, el Estado va creciendo en términos de productos, el Estado va creciendo en tema de recaudos, en tema de ingresos, pero también va creciendo en tema de gastos, porque en la medida en que va recibiendo más recursos, necesita contratar más personas para que ayuden a vigilar el buen destino de esos recursos. Entonces, todo eso se tiene que ir construyendo poco a poco. Y poco a poco van saliendo nuevos impuestos, ¿sí? O bien sea disfrazados con temáticas de incremento de tarifas o nuevos tributos que van surgiendo dependiendo nuevas actividades económicas, dependiendo flagelos de corrupción, flagelos de delitos transnacionales, flagelos de financiación de actividades terroristas. Entonces, dependiendo de ese tipo de problemática, los gobiernos también se van organizando. Y ahorita en procedimiento tributario lo veíamos, como a medida en que los gobiernos también empiezan a ver que hay un problema con los paraísos fiscales, dicen, oiga, un momentico, o sea, nosotros como países juiciosos, organizados, que cumplimos con nuestras cosas, porque hay ciudadanos de nuestros propios países, los más ricos, que sacan sus recursos y se los llevan a paraísos fiscales y ellos felices y encantados de la dicha, y nosotros aquí sufriendo porque ese dinero nos hace falta. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces comienzan a organizarse y el primero que lo hizo fue la comunidad de la OCDE, dijo, ok, entonces lo que vamos a empezar a hacer es a crear un impuesto mundial en donde esos recursos a esas personas que ya tenemos identificadas que están en paraísos fiscales, les vamos a cobrar un 15% adicional de impuesto. Entonces, surge un nuevo impuesto en aras de contrarrestar ese tipo de malas prácticas, la evasión fiscal. Entonces le dicen, ah, bueno, se las está dando de vivo y quiere evadir, ok, entonces sabemos que usted tiene tantos recursos, lo que pasa es que ese paraíso fiscal no nos reporta, entonces como ya sabemos que eso es, a usted le vamos a clavar sobre ese monto una tarifa del 15%. Palabras más, palabras menos. La ley, la propuesta es mucho más amplia, pero es como para hacerme entender. Entonces, nótese cómo desde ese tipo de flagelos también da pie para la creación de nuevos tipos de impuestos. Ese es uno, combatir la evasión fiscal por medio de paraísos fiscales. Entonces crean ese tipo de tarifa universal para que esas personas paguen ese tipo de impuestos. ¿Ok? Entonces, y volviendo al tema de los dos pilares,
de un sistema tributario que son la justicia y la eficiencia, pues es muy difícil y es aún muchísimo más complicado si estamos hablando de países en vía de desarrollo, como Colombia, ¿m? Que procuran integrarse a la economía mundial. O sea, eso es muchísimo más complicado para nosotros. Nos duele muchísimo más tratar de cumplir con esos dos principios, tanto de justicia como de eficiencia. En países como el nuestro, o sea, toda América Latina, ¿sí? En toda nuestra región, el sistema tributario ideal sería, digamos que, recaudar los ingresos esenciales sin un excesivo endeudamiento público. Es decir, que lo que yo recaudo me sirva para cubrir los gastos y tenga de pronto una pequeña porción para invertir en infraestructura, en obras públicas, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante tener un rubro de inversiones? Porque es que ese rubro es el que me va a ayudar a generar empleo. Y si algo le duele a un gobierno es que sus cifras de desempleo sigan creciendo. Entonces, ¿ellos qué hacen? Dicen, ok, entonces, como salimos de una pandemia, como esto de la pandemia fue tan grave y dejó tantas empresas quebradas, entonces vamos a ayudar a combatir ese desempleo. Entonces comienzan a crear cargos públicos. Y eso obviamente es carga administrativa, eso es presupuesto que tiene que destinar el gobierno nacional para poder cubrir esas nuevas plazas. Y eso en muchas ocasiones lleva a que eh, un país se sobreendeude. ¿Ok? No sé si ustedes conocen un poco el caso de Detroit, yo creo que los he contado en algún momento. Eh, Detroit en Estados Unidos, pues era la cuna de la industria automotriz. Allá estaba Chevrolet, Ford y Chrysler. Allá era la casa matriz en Detroit. Detroit, ¿dónde queda? Por allá al norte de Estados Unidos, cerca a Canadá. Ahí donde quedan los grandes lagos, ahí en un pedacito de esos queda Detroit. O sea, ese es un frío bárbaro. Entonces, ¿alguien quiere comentar algo? Ok, entonces, allá en Detroit, ¿qué pasó? De, cuando Detroit empezó a tener ese auge de las grandes industrias automotrices, comienza a generar mucho empleo. Pero ¿qué pasa? Necesitaba mano de obra barata. Y para eso, lo que hizo las tres grandes, como se conoce a Chrysler, General Motors y Ford, lo que hicieron fue empezar a traer personas negras para llevárselas a trabajar allá. Y les estoy hablando más o menos de 1920, 1930, 1940. O sea, época pura y dura de racismo en Estados Unidos. Entonces allá los estados del sur había un racismo impresionante, esa gente no quería que se aboliera la esclavitud, etcétera, etcétera. Entonces comenzaron las guerras y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué hizo Detroit? Dijo, ok, yo quiero traer mano de obra barata, pero aquí van a tener trabajo y van a tener cómo sobrevivir, ¿sí? Y no los van a estar persiguiendo. Entonces comienza toda esa oleada de personas de color, bueno, de negros, porque no les gusta que les diga personas de color, toda esta población negra a desplazarse del sur hacia el norte y comenzaron a llegar a Detroit. ¿Qué pasó? Que empieza a llegar mucha gente, el nivel de población allá en esta ciudad comienza a duplicarse, a triplicarse en muy corto tiempo y pasó de tener una población de 40.000 personas a tener 1.300.000 personas. Entonces, y mucha de esa población era gente negra. ¿Por qué? Porque iban en busca de nuevas oportunidades, huyéndole a la violencia, huyéndole a la esclavitud, y allá iban a tener un mejor vivir. Entonces, ¿qué hicieron? Llegaron a Detroit, se empezaron a establecer en el centro de Detroit y la población americana, la población norteamericana, el gringo neto, el gringo nato, este gringo ¿qué hace? Ve que toda esta población negra se comienza a concentrar en el centro de Detroit y él dice, uy, no, yo no me junto ahí con ellos, yo me voy para los extremos, para la parte que rodea a Detroit y estas personas eran las que tenían los cargos más altos en las empresas automotrices. Entonces, los más ricos vivían afuera, los más pobres vivían en el centro de la ciudad. Ellos iban y trabajaban y todo esto, se iba moviendo la economía. ¿Qué pasó?
Estados Unidos dijo, ay, mis amores lindos, ustedes están produciendo mucho billete y lo que me están pagando no es mucho, entonces más bien les comienza a subir tarifas. Pam, 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 pam. Y esta gente dice, uy, no. El gobierno se dio cuenta y ahora nos quieren quitar, nos quieren reducir la utilidad, nos van a poner a pagar más impuestos, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos. Comienzan los tres grandes a irse de Estados Unidos, comienzan a migrar de Detroit a México, a China, a países en donde la mano de obra era barata y de una u otra manera le era mucho más favorable a ellos tener ese tipo de fábricas allá. Entonces se va esas fábricas, obviamente todas las personas que estaban allá se quedan desempleadas. El gringo pues está acostumbrado a migrar dentro de Estados Unidos. Entonces él dice, ah, bueno, no hay trabajo en Detroit. ¿A dónde hay trabajo? No, que en Texas. Ah, bueno, se va para Texas sin dolor y va y se ubica allá en Texas. Esta, como la mayoría de población de Detroit era negra, pues ellos qué tuvieron que hacer? Quedarse ahí. Dijo, no, que nos vamos a ir para otro, que nos vamos a echar para el sur, otra vez a donde hay esclavitud y a perder lo poquito que hemos ganado. No, 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 nos quedamos acá. Se comenzaron a quedar ahí, no había trabajo. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay trabajo? Eso se convierte en delincuencia. Entonces se empiezan a elevar los niveles de delincuencia, asaltos, drogadicción, violaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Se le está volviendo un problema al Estado como tal, porque allá como son estados federados, pues cada uno tiene su propia legislación, su propio gobierno. Entonces al gobierno de Detroit se le estaba saliendo de las manos el problema. ¿Qué optó por hacer? Hombre, es decir, bueno, vamos a endurecer las penas y todo el que cometa un delito para la cárcel. Y llegó un punto en el que el 30% de la población de Detroit tenía antecedentes penales. El 30%, imagínense, eso es exageradísimo. Entonces dijo, uno de los alcaldes dijo, no, mire, ¿sabe qué? Yo no puedo seguir reprimiendo a la sociedad con esto. Esa gente tiene que robar porque no tiene oportunidades, ¿sí? Entonces empecemos a crear oportunidades. ¿Qué se le ocurrió al hombre? Comenzar a crear cargos públicos. Y comienza el estado de Detroit a sostener a todas esas, bueno, no el estado de Detroit, la ciudad de Detroit, comienza a sostener a toda esa población negra que estaba desempleada y que con el ánimo de poderles dar una oportunidad comenzó a crear ese tipo de vacantes. Entonces, crea esas vacantes, empieza a darle subsidios, subsidios de vivienda, subsidios de educación y todo esto. ¿Qué pasó? El gobierno de Detroit quebró. No tenía un solo peso. ¿Por qué? Se desbordó. O sea, por querer hacer una cosa buena, miren lo que terminó. En un gran problema. Ese gobierno quebró completamente. ¿Qué le tocó? Al gobierno nacional, eso fue en época de Barack Obama. A Barack Obama le tocó, le dijeron, mire, Detroit quebró, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo ayudamos? Dijo, no, joda, ¿cómo así que quebró? Sí, mire, no tienen un peso y esa gente tiene esta y esta problemática. ¿Qué hacemos? Entonces, ok, dijo Barack Obama, ok, me voy a personal del tema, le vamos a girar dinero, pero ellos no lo van a administrar, lo administramos nosotros. ¿Qué necesitan? Entonces comenzaron a crear otras fuentes de empleo, a hacer atractivo otra vez Detroit para que más empresas volvieran al estado, a la ciudad, a radicarse allá y todo esto. Y empezó a llegar una empresa italiana, Jeep, la empresa Jeep, a instaurarse allá en Detroit. Y ya iba a generar más de 6.000 empleos y todo esto, y pum, llegó la pandemia y dañó todo. Entonces, como que no se ha podido todavía, no ha podido salir de esa gran crisis esta ciudad. Y ya va más o menos para unos 70 años en esa crisis. Entonces, nótese cómo muchas veces los estados o los gobiernos, por tratar de ayudar o de sacar adelante el país, toman decisiones que en el corto, mediano o en el largo plazo se le devuelve y eso le pasa factura a toda la nación. En este caso, pues no fue toda la nación, fue solamente Detroit, pero pudo haber sido de una envergadura mucho más grande, pudo haber sido un problema mucho más catastrófico. ¿Que afectó solamente a Detroit? Bueno, listo, no hay, digamos que se puede subsanar, pero mire todo lo que le ha costado. Delincuencia,
personas sin oportunidades, índice de asesinatos cada vez más elevados, etcétera, etcétera. Es más, hubo una época en la cual el gobierno de Detroit, ¿qué hacía? Mandaba invitaciones a que ciudadanos latinoamericanos se fueran a vivir a Detroit y le pagaban. Eso hacía parte de esa política pública. ¿Para qué? Para volver a llenar Detroit y que cada quien de pronto, digamos que un latino, cuando viaja a Estados Unidos, o sea ilegal o legal, el latino por lo general va con la idea de trabajar muchísimo, sufrir y pasarla mal un tiempo, pero mientras él recoge algún tipo de capital y de pronto empieza a emprender su propio negocio, una idea de negocio. ¿Ok? Esa es la mentalidad del latino. Cuando uno llega a otro país, como que uno dice, bueno, pero aquí yo necesito una oportunidad, necesito mirar, y comienza usted a buscar oportunidades y encuentra, ¿sí? Y eso que encuentra, pues va a necesitar un capital, y cuando ya tiene el capital, comienza usted a despegar, y eso genera empleo. Hacia allá va todo el tema de los venezolanos acá en Colombia. Entonces, ¿por qué hay tanta delincuencia de este tipo de población? Porque no tienen oportunidades. ¿Qué hizo este gobierno? Venderle un sueño a Estados Unidos y a las grandes potencias, a Alemania, Francia, decirles, mire, yo abro mis fronteras para que vengan los venezolanos aquí a Colombia, yo los albergo. ¿Y qué hicieron esos países? Digo, ay, ¿en serio? Mire, usted tranquilo, sígalos teniendo allá y yo le doy toda esta cantidad de millones de dólares para que usted cree programas, les brinde empleo, educación, salud y los tenga bien. ¿Listo? ¿Qué hicieron? Recogieron toda la plata, se la robaron de frente, se robaron toda esa plata que debía ser direccionada y utilizada solamente para esta población y no hicieron absolutamente nada. ¿Qué hicieron? Sobrecargaron el sistema de salud colombiano, empeoró, cada vez son más las EPS que quiebran, precisamente por eso, porque ahora tienen que atender a los venezolanos, que se suponía ellos iban a tener sus propios recursos, pero como la corrupción es primero, eso derivó en este tipo de situaciones. Como sociedad, estamos perdiendo una gran oportunidad de tener y de albergar a estos venezolanos acá en Colombia. ¿Por qué? Porque ellos, una gran mayoría, sobre todo los niños y los adolescentes, vienen con una buena educación. Venezuela no está tan mal en educación, ¿sí? Ellos tienen un nivel de educación más alto que el nuestro, cuando hablamos de colegios distritales, de colegios públicos. Ese tipo de personas hay que empezarlas a darles oportunidades, ¿m? Que sus padres tengan por lo menos lo básico para poderse sostener y a la vez que a ellos se les brinde lo esencial, educación, salud, eh, techo y ya con eso ellos se pueden defender. ¿Qué va a pasar? Que si estas personas las empezamos a tener aquí en Colombia, hoy en día el problema de natalidad en Colombia se está agravando. Estamos casi que entre los países que se están envejeciendo. Si bien es cierto, no estamos al nivel de Italia o de España, sí estamos yendo a un ritmo muy acelerado para ese tipo de situaciones, de convertirnos en un país envejecido. ¿Y por qué digo eso? Porque la pirámide poblacional se está invirtiendo. Los niños cada vez nacen menos niños y la población adulta mayor cada vez vive más, ¿sí? Obviamente sin pandemia, ¿no? Pero cuando las personas tienen una salud medianamente buena o bueno, digamos que tiene al menos cómo ir a un médico a que le controlen algo, pues digamos que esa persona tiende a mejorar, tiende a ser más longeva. Y la longevidad en un país significa mayores costos. ¿Por qué? Temas de pensión, se enferman más, ese tipo de situaciones le cuesta y le duele más a un gobierno. Entonces, eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Un sistema pensional sobrecargado en extremis y aparte una población infantil que no están haciendo al ritmo que deberían hacer. Por eso los problemas que vemos hoy en los colegios, los problemas que estamos viendo hoy en las universidades, ¿por qué? Porque ya no hay casi población infantil y juvenil para que entren a esos programas de educación. Entonces, todo esto se está volviendo en un gran problema, por eso es que se piensa que
la población venezolana puede ser una gran oportunidad para nosotros como país, como colombianos. Lo que pasa es que ya los tenemos mal referenciados, ya nos dicen un venezolano, uy, miércoles, cuidado, ¿sí? Pero es básicamente eso. Haga de cuenta, acuérdese de Detroit. No habían oportunidades que le tocó hacer a la gente dedicarse a robar, ¿sí? 30% de la población con antecedentes penales. Eso es lo que le está pasando a la población venezolana. No tiene oportunidades. El gobierno colombiano les falló de cabo a rabo, les incumplió en todo lo que les había prometido y ahora los tenemos acá pasando hambre, pasando necesidades. Y si usted fuera papá y estuviera pasando por necesidades, dígame qué haría en una situación de esas. Muy probablemente tendría que empezar a delinquir, porque usted no puede dejar morir a sus hijos de hambre. Entonces, bajo ese tipo de situaciones, los países deben empezar a mirar cómo atienden las necesidades de sus conciudadanos. ¿Ok? Ahora, en América Latina, digamos que América Latina ha querido un poco imitar a otros conglomerados económicos a nivel mundial. Entonces, nuestros amigos del norte crearon el Tratado de América del Norte, en Canadá, México y Estados Unidos, que eso que hizo, potenciar a México. ¿Sí? México hoy está más industrializado, es de pronto uno de los países más industrializados del mundo, gracias a Estados Unidos le metió la mano a ellos. ¿Ok? Eh, Acá en Latinoamérica, ¿qué pasó? Se creó el Mercosur, ¿sí? Esa organización de países del Cono Sur. Esa organización se creó por allá en 1985 y a la par se creó también la CAN, que es la Comunidad Andina de Naciones. Eh, y digamos que estos dos conglomerados económicos, Mercosur y la CAN, solo realiza pasos hacia la integración económica en la década de los 90. O sea, tardaron 5 años como en organizarse y todo esto. Hasta comienzos de los 90 fue que dijeron, listo, ahora sí, nos organizamos y ya despegamos. Durante ese periodo se fueron desarrollando, ¿qué? Los paraísos fiscales. Cuando se comienzan a desarrollar los paraísos fiscales, es decir, los más ricos se llevan el dinero y lo esconden en paraísos fiscales en donde pagan una baja tributación y no reportan información a los países, entonces queda eso en un limbo jurídico, en un limbo económico. Entonces, esta gente saca los recursos, se los lleva y los esconde y obviamente eso que genera, pues genera digamos que derivó en que se aumentara la insolidaridad tributaria, pero a nivel mundial. ¿Ok? ¿Y esto qué generó? Pues un desajuste en un triple plano. ¿Y qué triple plano fue ese? Pues básicamente cogió digamos que un primer plano fue un desajuste de país a país. También hubo un desajuste de multinacionales frente a empresas locales y de grandes fortunas frente a la clase media. Entonces, habían países más ricos que hacían negocios con países más pobres y se los llevaban por delante. Caso Estados Unidos con Colombia. ¿Por qué hoy los campesinos están en la situación que están? Bueno, ¿por qué siempre han estado en la situación que están? Por los benditos tratados de libre comercio que fijaron con Estados Unidos, en donde se comprometieron a comprarle todos los insumos a ellos para que los cultivadores, los campesinos, pudieran cultivar la tierra. Y eso, pues obviamente, hay que adquirirlo en dólares, ¿sí? Y aparte de eso, el tema de adquirir en dólares y tener que trabajar la tierra bajo unas condiciones que ellos nos imponen. Entonces, esto nos deteriora la economía. De multinacionales frente a empresas locales, ¿qué pasa? Que a las multinacionales, para que vengan a invertir a un país, le dan más beneficios económicos, le liberan carga tributaria y llega en una posición supremamente ventajosa frente a las empresas locales que tienen tarifa plena, que se encuentran sumidas en un nicho ahí de falta de tecnología, falta de capacitación, sin poder abarcar mercados internacionales. Entonces, esto se lo come a las empresas locales. Y las grandes fortunas frente a la clase media. Cada vez vemos que esas grandes fortunas se siguen enriqueciendo de una manera cada vez más exagerada
frente a la clase media. Es más, gracias a la pandemia, más de 3,5 millones de personas de la clase media cayeron en pobreza y en pobreza extrema. ¿Por qué? Porque no tenían, perdieron su trabajo, no tenían recursos como poder sobrevivir. Y eso los llevó a ese tipo de situaciones. Y los más ricos cada vez se hicieron más ricos. ¿Por qué? Y eso lo puede ver usted en cualquier tipo de reportaje económico, en donde ve cómo las personas más ricas, gracias a la pandemia, se enriquecieron entre 3 y 4 veces más de lo que tenían antes de la pandemia. Entonces, ese tipo de situaciones, esas desventajas, son las que llevan a una insolidaridad tributaria en un país, digamos que lo vemos de país a país, lo vemos en el sector empresarial y lo vemos inclusive a nivel poblacional. ¿Ok? Entonces, digamos que toda esta situación ha creado con el paso del tiempo una mancha inmensa sobre los sistemas tributarios a nivel mundial que, digamos que con los constantes tropiezos, tropiezos como la crisis financiera por allá del 2008, la de Wall Street, pues han retrasado los avances en materia tributaria tanto en países desarrollados como en países en vía de desarrollo. Es decir, este tipo de situaciones afecta a todos los países. Esto no es propio solamente de los países subdesarrollados y más pobres. Que es que aquí tenemos más problemas. Ok, listo, se la compro. Pero no me diga que Estados Unidos no tiene problemas de tributación. Los tiene, solo que en menor medida o solo que le hace un seguimiento más amplio, no, algo puede haber, pero dígame, ¿de dónde han surgido los grandes fraudes a nivel empresarial? En Estados Unidos, en las potencias más grandes, allá es a donde pasa ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ellos también tienen debilidades en su sistema tributario. Entonces, es donde aprovechan estos empresarios con mentalidad corrupta a hacer de sus triquiñuelas, o como le conocen el argot empresarial, contabilidad creativa, para poder disminuir lo que ellos van a pagar o lo que deberían pagar al país por concepto de tributos. Entonces, ese tipo de incumplirle al Estado con lo que como persona rica o lo que como persona del común o como lo que una empresa de ese país debería pagarle por tema tributario, pues eso ayuda a que se sigan presentando todo ese tipo de tropiezos y se presenten retrasos en ese tipo de avances como sociedad y como país. Y digamos que en el contexto nacional, el recaudo de los impuestos, pues es un proceso mucho más difícil, ¿sí? ¿Por qué es más difícil? Porque no hay una conciencia plena en toda la ciudadanía para efectuar esos pagos y siempre se está en la búsqueda de prácticas ilegales. ¿Para qué? Para poder evadir el impuesto. Pero además existen diferentes factores que inciden en este contexto. Entonces es ahí cuando vemos motivaciones que llevan a la evasión de impuestos. Entonces, lo primero es a nivel de cambio de normas, ¿sí? El cambio de normas, cuando usted ve que en un sistema, y aquí en Colombia ya se tiene un promedio de 12, que cada día se crean 12 leyes, ¿sí? Entonces, eso es absurdo. O sea, estar creando tantas leyes, ¿qué lleva? O hacia dónde va eso. Pues básicamente eso genera incertidumbre, genera una sensación de inseguridad y entonces pues las personas dicen, no, mire, esta vaina vive cambiando cada rato, entonces yo más bien no sigo, porque es que si sigo ahí, en algún momento la voy a embarrar y voy a tener que pagar una sanción supremamente alta. Entonces, para evitar eso, yo dejo de pagar, me escondo o hago mis transacciones de otra manera y empiezo a evadir. ¿Ok? Entonces, la primera motivación es ese cambio de normas. Me cambian las reglas de juego. Y aquí dentro de cambio de normas cabe la inseguridad jurídica. ¿Qué es la inseguridad jurídica? Que me cambien esas reglas que yo tenía en un comienzo, me las cambien. ¿Por qué? Porque el país está en crisis, porque el país no ha podido salir adelante, por la razón que sea. Entonces, esa inseguridad jurídica lo que hace es transmitirle a esos inversionistas extranjeros
decirles, oiga, en Colombia no se puede, ¿por qué? Porque es que allá nos cambian las reglas de juego de un año a otro, ¿ok? Y eso pasa también con las reformas tributarias. La reforma tributaria le cambia las reglas de juego a los empresarios. ¿Por qué? Porque a usted lo invitan a que venga a invertir a Colombia, en donde solamente va a pagar una tarifa del 32%, pero el siguiente año le baja al 31% y en el siguiente le baja al 30%. Pero sucede que, oh sorpresa, le sale una reforma tributaria en donde en lugar de seguirle disminuyendo, se la sube al 35%. Entonces, ¿eso en qué deriva? Pues en desempleo, ¿sí? Lo primero que hacen estas empresas es sacar personas para tratar de equilibrar lo que ahora le tiene que pagar al Estado. ¿Por qué? Porque me cambió las reglas de juego. Entonces, eso motiva a que se empiece a crear evasión de impuestos. Otro factor, los incrementos en el dólar. ¿Mm? Eso también ayuda a que las personas empiecen a mirar formas de evasión de impuestos. ¿Ok? Y lo otro, todo lo que tiene que ver con factores internos. Y pues Colombia, para todos estos, es la mejor, ¿no? Colombia tiene de todas mucho. Tiene cambio de normas, reformas tributarias cada año, incrementos del dólar de nuestra moneda ya está por el piso y factores internos que este nivel de violencia que se ha disparado últimamente, pues no ayuda, ¿sí? Y a eso súmele el que no nos hablamos con el vecino del lado y entonces no podemos entre los dos tratar de mirar o de mitigar un problema que nos está afectando, porque es que eso también le afecta a Venezuela. Pero como yo estoy bravo y soy orgulloso y no quiero hablar con él, prefiero hablar con Guaidó, entonces viene ese problema, se acrecenta aún más y ahí está la población de por medio pagando ese tipo de situaciones. Entonces, todo este tipo de factores nos llevan a buscar medidas para poder evitar el pago de los impuestos. ¿Ok? Todo esto, pues digamos que falta también otro como la falta de control, ¿sí? Pero esa falta de control a los procesos internos, ¿eso qué hace? Cuando no hay control en un área, cuando no hay control en un estamento gubernamental, es que es más, o sea, mire el escándalo que hubo con la presidencia de la República, en donde esa pareja sacó no sé cuántos millones de contratos. ¿Por qué? Porque esta persona tenía información privilegiada. Entonces, pues así es muy difícil competir contra eso. Entonces, ¿por qué? Porque hay debilidad a nivel de control en los procesos internos. Todo eso son causas que afectan directamente la planeación tributaria de las empresas. ¿Ok? Imagínese usted el incremento del dólar. O sea, ¿cuándo se pensó que Colombia iba a tener un dólar a una tasa de cambio de 4.000 pesos? 4.200, que son las proyecciones que se espera terminar en diciembre. Es complicadísimo y así es muy difícil que un importador pueda seguirse sosteniendo, ¿sí? Un importador de materias primas, un comerciante, etcétera, etcétera. Es muy complicado que se pueda seguir sosteniendo en un mercado tan desigual. Y siguiendo con el tema de la problemática, digamos que se destaca en nuestro país, obviamente, un impuesto específico, un impuesto que digamos que es como el que más sensible y que resulta ser más representativo, el impuesto sobre la renta. Digamos que ese impuesto específicamente, su recaudo representa una de las fuentes más importantes en los ingresos corrientes del país, ¿sí? Y eso no lo digo yo ahorita, eso está dentro del informe que se conoce como Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nación, que se hizo por allá en el año 2020, ¿no? Y que fue publicado por la Contraloría General de la República. Ese informe, ¿qué hace? Básicamente refleja el comportamiento que desde la óptica de los impuestos ha tenido nuestro país, ¿sí? Y entonces ahí vemos, por ejemplo, cómo a nivel de recaudo de impuestos, pues año tras año se ha venido aumentando de 99 a 105, de 105 a 114, a 123. Aquí un menor crecimiento, 123 a 126, pero esto básicamente tuvo que ver mucho la caída del precio del petróleo,
luego de 126 a 136, en el 2018 144, pero ha seguido creciendo. Y entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Si el recaudo crece, ¿por qué seguimos teniendo problemas? ¿Por qué seguimos teniendo un nivel de endeudamiento tan alto? ¿Por qué seguimos teniendo, estamos mal en ante las calificadoras de riesgo, etcétera, etcétera? Entonces sucede que el recaudo bruto, eh, bueno, ese recaudo bruto acumulado de los impuestos que obviamente administra la DIAN, alcanzó en el año 2018 la cifra de 144 billones de pesos. ¿Y este dato qué significa? Pues significa un crecimiento de más o menos del 6% entre el año 2017 y el año 2018. ¿Ok? Y ese crecimiento se logró, digamos que, bueno, aquí hay que hablar de crecimiento en cada uno de los años, ¿sí? Que en unos fue más, que en unos fue menor y en otros fue mayor, ok, se lo compro. Pero nunca hemos estado por debajo del recaudo de impuestos de un año a otro. Siempre hemos ido creciendo y eso habla bien de una gestión a nivel de la DIAN, porque esa es la función de la DIAN, recaudar los impuestos que se ha trazado como meta recaudar en el presupuesto nacional el gobierno central. Entonces, desde ese punto de vista, pues es lo que se espera. Para el año 2019, el recaudo de impuestos alcanzó los 157.8 billones de pesos. Y eso básicamente representa un incremento, es decir, de los 144 del 2018 a los 157 del 2019, eso trae un crecimiento casi del 10%. Entonces, de esta manera, pues el gobierno ¿qué ha hecho? Dice, ante eso sí saca pecho y dice, no, yo he venido cumpliendo la meta de recaudo, ¿sí? Y la he superado. Yo he venido recuperando, yo he venido teniendo un recaudo del 100% en comparación del año anterior, pero además lo he superado en un 6%, en un 7%, etcétera, etcétera. Y eso, pues, sí, eso habla de una buena gestión desde el punto de vista del recaudo. Otro cuento son los gastos, ¿sí? Entonces, ¿por qué si es así de eficiente para recaudar, por qué no es igual de eficiente para gastar? Sería la pregunta. Pero ahí se las dejo a ustedes para que me la ayuden a resolver. Entonces, digamos que mmm, con esto que hemos visto, pues básicamente podemos decir que los contribuyentes, contribuyentes que son sujetos a esos impuestos que crea un país, que crea Colombia, pues, ¿qué pasa con esos contribuyentes? Ellos se ven en la necesidad de conseguir una gran cantidad de recursos y de herramientas que les permitan poder afrontar esa gran carga tributaria. Y es ahí en donde se hace necesario llevar a cabo una planeación tributaria. Pero una planeación tributaria vista como una herramienta fundamental para el buen funcionamiento del ente económico. Una planeación tributaria que me permita a mí como empresario o como contribuyente de ese impuesto de renta, establecer unas prácticas que tienen un soporte legal en las normas tributarias. ¿Con qué objetivo? Para poder reducir el costo fiscal y por ende mejorar mi rentabilidad. Y si yo como empresario mejoro mi rentabilidad, pues yo voy a poderle generar mejores rendimientos a mis accionistas y los voy a tener contentos. ¿Ok? Entonces, ese es el propósito de la planeación tributaria. Pero planeación tributaria no es sentarse y decir que el contador de la empresa diga, ok, tengo que declarar renta, páseme la lista del inventario de los beneficios tributarios y yo miro a ver qué me aplica, qué puedo utilizar, qué puedo descontar. No, eso no es planeación tributaria. Planeación tributaria es hacer un ejercicio al interior de la organización, saber a qué me dedico, saber en qué tipo de sector económico me encuentro, conocer mis ingresos, mis gastos y empezar a mirar en qué estoy fallando para corregirlo para el próximo periodo. Es lo primero que hay que hacer, detectar esas fallas. ¿Fallas como qué? No le compre a su amigo que le vende sin factura electrónica. ¿Por qué? Porque esos gastos usted no los va a poder deducir. No haga eso. Como diría un profesor que tú, no sea bruto, no haga eso. No, no lo va a poder descontar.
Entonces, empieza a tomar medidas frente a eso. Cree una política al interior de la organización en donde se prohíbe adquirir productos que no tengan factura electrónica. Ah, ok, entonces ya debe tener un filtro mucho más acertado, un filtro más eficaz para poder determinar quiénes van a ser sus proveedores a los que les va a adquirir la mercancía que necesita y le van a emitir la factura electrónica y eso lo va a poder descontar. ¿Ok? Entonces, mire cómo desde esas malas prácticas yo puedo empezar a ejercer políticas orientadas a planeación tributaria. ¿Listo? Mm, básicamente, digamos que de todo esto surge el concepto de lo que es planeación tributaria. Entonces, aquí. Entonces, digamos que digamos que la planeación tributaria tiene que ser concebida como un grupo, no, como un grupo no, como un conjunto de estrategias útiles en la gestión fiscal, ¿ok? Y esas estrategias útiles de la gestión fiscal son esas estrategias propias que las empresas adoptan, pero de manera anticipada. Eso no lo hago yo al momento, vuelvo y les digo, no es que yo me voy a sentar a hacer la declaración de renta y ahora sí les digo, oigan, ahora sí, explíqueme por qué no, por qué tenemos 150 millones de pesos en soportes que no son factura electrónica. Miércoles, 150 millones de pesos que usted no va a poder descontar, que no va a poder deducir. ¿Cómo le explica usted eso a la gerencia? Y el contador dirá, no, la contabilidad es el reflejo de la administración. Es el primer argumento que dan. O sea, si la administración no crea políticas fuertes, pues eso que va, ¿a dónde va a parar? A la contabilidad. Y en la contabilidad, pues eso no se va a poder descontar y le va a tocar pagar un mayor impuesto a ese gerente o a ese empresario. Entonces, digamos que eso, el secreto de la planeación tributaria es poderla hacer de manera anticipada. Pero para poderla hacer de manera anticipada, yo tengo que hacer un ejercicio al interior de la empresa. Yo tengo que conocer perfectamente el objeto social de la empresa. Tengo que conocer el modelo de negocio de la empresa. ¿Sí? Tengo que conocer el sector. Tengo que conocer en dónde está radicada. ¿Sí? Tengo que conocer quiénes son sus clientes. Porque es que si yo voy y le compro a un cliente que está en proceso de quiebra, pues eso no lo voy a poder descontar. O sea, conocer ese mínimo de normas me va a llevar a que yo pueda desarrollar una buena planeación tributaria simplemente implementando buenos controles. Entonces, mire eso, el impacto que tiene, pero hacerlo de manera anticipada. Y el hacerlo de manera anticipada, ¿con qué objetivo? Pues para poder llevar a cabo las actividades económicas buscando el mayor rendimiento de su inversión. ¿Al qué? Al menor costo tributario posible. Entonces, digamos que esas estrategias nos van a permitir diseñar, digamos que un tipo tributario con una finalidad de realizar un pago justo del impuesto. No estoy diciendo aquí que la planeación tributaria sirve para evadir. No, 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 tampoco. La planeación tributaria me sirve es para pagar el impuesto justo al Estado. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso del impuesto justo? Pues que yo descuente el total de mis gastos que pueda descontar, ¿sí? Que no por errores míos o errores de ausencia de políticas en la organización, yo cometa situaciones que después yo no pueda descontar, que no pueda deducir, o peor aún, que eso me derive en una sanción tributaria o en una sanción ejecutiva, en una cosa de esas. ¿Por qué? Porque no tenía implementado un buen sistema de control interno en la organización. Entonces, hacia allá va la planeación tributaria. Yo debo conocer perfectamente mi modelo de negocio. Y ya teniendo ese modelo de negocio claro en mi cabeza, yo empiezo a crear y a desarrollar toda una serie, una batería de estrategias orientadas a pagar el impuesto justo. ¿Ok? Entonces, reitero, con impuesto justo estoy diciendo llegar a utilizar el máximo de beneficios tributarios que la ley me otorga, utilizarlos al 100%. ¿Sí? No descuidar ninguno. Cumplir los plazos.
cumplir los requisitos que me exige la ley para poder acceder a ese tipo de beneficio tributario. Eso no es que porque está escrito en el estatuto tributario, entonces yo ya lo aplico y lo descuento y listo. No, yo debo cumplir un proceso, debo cumplir unos requisitos. Entonces, no puedo perder ese descuento. Yo tengo que mirar cómo lo garantizo. ¿Para qué? Para poderlo aprovechar al máximo. Entonces, eso me lleva a tener un estricto control en la organización, tener una documentación perfectamente clara que me ayude a sacar adelante ese tipo de procesos. ¿Ok? Entonces, sumado a eso, a lo que les he dicho, también es indispensable conocer la planeación tributaria de manera que se pueda adaptar a la planeación estratégica de la empresa. Es decir, que incluya esos aspectos del ámbito tributario al realizar una planeación a largo plazo. ¿Ok? Entonces, va a demandar, si yo quiero tener una buena planeación tributaria, posiblemente yo voy a tener que contratar personas más competentes, personas con un nivel de formación mucho más elevado, personas con una experiencia mucho más amplia, etcétera, etcétera, que me beneficien en ese tipo de situaciones para que esa planeación tributaria vaya de la mano de la planeación estratégica de la organización. Ahora, ¿qué pasa al contrario? ¿Qué pasa cuando hay una ausencia de planeación tributaria en las organizaciones? Pues eso básicamente me va a generar un mayor impacto en los flujos de caja. ¿Por qué? Porque voy a estar pagando más impuestos. ¿Ok? Entonces mi flujo de caja se va a ver afectado. Entonces, digamos que ese flujo de caja se ve afectado debido a que en la mayoría de las ocasiones no cuentan con los recursos necesarios para qué, para poder hacer frente al pago de los impuestos de los cuales como personas naturales o jurídicas somos sujetos pasivos. De ahí que las mismas suelen disminuir su carga impositiva, esas empresas suelen disminuir esa carga impositiva por medio de prácticas malintencionadas como la ilusión y la evasión. ¿Y con esto qué hacen? No es que puede que se salga con la suya una o dos veces, ¿sí? Pero en una tercera ya lo tienen a usted detectado. ¿M? Y más hoy en día con toda la cantidad de información que tiene la DIAN. Sería un pecado que la DIAN dijera que la evasión ha aumentado, con todo el nivel de información, con todo el nivel de tecnología que le han invertido a esa institución. ¿Ok? Entonces, eh, el hecho de yo no tener implementada unas buenas prácticas de planeación tributaria al interior de mi organización puede derivar es en que yo diga, me quedó grande la planeación tributaria, entonces voy a eludir más bien, porque es que esta vaina me quedó grande y yo no puedo seguir pagando esos impuestos. Así de fácil se pueden pasar de lo legal a lo ilegal. ¿Ok? Entonces, pues digamos que en esa parte hay que tener mucha precaución porque la franja que divide eso legal de lo ilegal es muy delgada. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Que cuando usted da el paso a la ilegalidad, pues se expone aún más, ¿sí? Se expone a posibles sanciones por parte de la autoridad fiscal. Eh, digamos que aquí en Colombia, pues estaríamos hablando de la DIAN. La DIAN es la que generaría ese tipo de sanciones para que usted tenga que cubrir ese tipo de obligaciones que le acaban de surgir. Entonces, pues digamos que una conclusión ahí puede ser que no es negocio, no es una situación de la cual uno pueda, digamos que, obtener algún verdadero beneficio frente a eso. Entonces, con la planeación tributaria hay que tener mucha precaución. ¿Por qué? Porque es que en planeación tributaria yo puedo decir, bueno, un mecanismo de planeación tributaria puede ser que yo tenga una sucursal de mi empresa en, en Barbados, ¿sí? ¿Qué es Barbados? Una isla en el Caribe que es un paraíso fiscal y allá yo tengo una sucursal. Entonces, ¿qué pasa? Que yo hago negocios con esa sucursal y allá mando todo mi dinero y hago de cuenta que estoy haciendo negocios con ellos, yo le pago a esa empresa y esa empresa se queda allá en Barbados con todo el dinero que se pudo haber generado acá en Colombia, pero que yo lo trasladé de una u otra manera utilizando artimañas jurídicas para que mi dinero quedara reportado como si hubiera sido un ingreso que yo obtuve directamente en Barbados. Entonces, cuando la DIAN empieza a darse cuenta
que usted como empresario tiene sucursales o está haciendo negocios con otras empresas en paraísos fiscales, eso ya para la DIAN es elusión tributaria agresiva. Entonces, usted ya está en el radar de la DIAN. ¿Y qué significa estar en el radar de la DIAN? Que le van a estar enviando eh, auditores, que le van a estar monitoreando sus transacciones, que van a estar muchísimo más pendientes de lo que usted hace o deja de hacer. Entonces, ese tipo de cosas, es para qué se lo va a buscar. Sabe que lo van a vigilar, sabe que lo van a estar controlando cada vez más, porque eso es lo que va a pasar, eso es lo que va a hacer la DIAN, ¿sí? Y vuelvo y digo, cada vez más con todo ese nivel de información que hoy en día tiene la DIAN, pues le va a ser muchísimo más fácil poder detectar ese tipo de situaciones. Pero entonces, desde el punto de, esto era todo lo que envuelve la problemática de la planeación tributaria. Ahora, desde el punto de vista de las acciones, digamos que con el ánimo de generar el desarrollo de la planeación tributaria, se tienen como pilar fundamental el conocimiento y el estricto cumplimiento de las leyes de acuerdo a la normativa tributaria. ¿Y esto qué hace? Pues esto me va a permitir a mí como contribuyente, por un lado, el pago oportuno de todas las obligaciones fiscales. O sea, poder cumplir con los pagos sin tener que caer en mora, sin tener que pagar intereses ni nada de eso. No. Una planeación tributaria, en principio, va orientada a eso. Por lo menos cumpla la fecha de la declaración de esos impuestos. Eso es lo más importante. O sea, a usted no le sirve de nada hacer todo un ejercicio de planeación tributaria si ese impuesto lo va a declarar tardíamente y va a tener que pagar sanciones. O sea, todo lo que hizo con las manos lo dañó con los pies. Todo debe estar muy bien sincronizado. Entonces, arranque primero por tener completamente controlado la declaración de todos los impuestos en las fechas estipuladas. ¿Ok? Entonces, debe tener herramientas mínimas, por ejemplo, un software que le permita tener la contabilidad sistematizada, que tenga personas dedicadas solamente al tema de impuestos, que lo entiendan, ¿sí? Para que puedan detectar errores y de esta manera eviten el que nos vayamos a ser merecedores de una sanción. Entonces, eso necesita un nivel de personas mejor capacitadas. Entonces, de esa manera, pues usted, cuando conoce las leyes y cuando su objetivo primordial es el cumplir esas leyes, pues usted arranca con el pie derecho, usted ya tiene mucho ganado, es más lo que gana que lo que pierde cuando hace ese tipo de acciones al interior de la empresa. ¿Ok? Eso le va a permitir, vuelvo y le digo, pues el pago oportuno de esas obligaciones fiscales de esa organización y obviamente pues el mayor aprovechamiento de los beneficios tributarios a los que va a poder acceder. Entonces, digamos que en este sentido, desde el punto de vista tributario, la maximización del beneficio de la empresa se logra si se minimiza la carga impositiva o se difiere el pago de impuestos respecto de un ejercicio o todo el horizonte temporal que comprende a través del proceso de planificación tributaria. Mire, una cosa tan sencilla. Si usted, por ejemplo, le dice al gerente de la empresa, oiga, voy a vender un terreno que tengo, qué sé yo, en Córdoba, un terrenito ahí chiquito que tengo, allá cerca, es una finca que le dicen el Ubérrimo. Entonces voy a vender ese terreno. Eh, lo pone en venta en noviembre y ya tiene clientes. ¿M? O sea, fácilmente esa persona puede estar cerrando ese negocio en diciembre. ¿Y qué pasa si vende en diciembre? Pues que esa platica la va a tener que declarar en la vigencia fiscal del próximo año. Entonces, o sea, es un dinero que le entra, por ejemplo, diga usted que esa negociación se hizo en el 2021. Que usted tenía unos terrenos, los empezó a negociar y los logró vender en diciembre 10. ¿Mm? ¿Qué significa eso? Pues que usted va a tener que en marzo o en abril
declarar renta sobre esos ingresos, ¿sí? En lugar de haberse esperado y lo hubiera vendido en enero, en donde no es que no vaya a pagar o vaya a pagar menos, no, posiblemente va a pagar lo mismo, pero va a tener flujo de caja y ese dinero lo va a poder usted trabajar y lo va a tener que pagar como impuesto en la siguiente vigencia fiscal, ¿ok? O sea, en el siguiente año. Entonces, mire cómo de pronto, hasta inclusive en una transacción tan fácil y eh, tan rutinaria, usted puede decirle al gerente o a la persona que está haciendo la negociación, hombre, no sea bruto, no haga eso ahorita, hágalo en enero, cierre el negocio, dígale a ellos que perfecto, que se lo va a vender, que ya lo tiene, pero hacemos papeles en enero. Dígale que el 2 de enero, que el 3 de enero, hacen ese tipo de papeles y finiquitan el negocio. Pero no lo vaya a hacer en diciembre, porque es que ahí usted va a perder flujo de caja. Solamente con eso usted ya está haciendo planeación tributaria. No se está ahorrando nada, pero puede trabajar el dinero un año más. ¿Ok? Entonces, hacia esos lados también uno puede llevar orientada esa planeación tributaria. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las fases de la planeación tributaria? La clave está en el conocimiento y el cumplimiento de las leyes. Entonces, ¿cuáles son las fases de la planeación tributaria? Digamos que las fases de un proceso de planeación tributaria, eh, esas fases deberían ser evaluadas, pero una evaluación con ojos, o bueno, una evaluación como parte de las estrategias relevantes para los contribuyentes en nuestro país. Y desde ese punto de vista, digamos que hay varios autores que admiten que la planeación como herramienta puede llegar a ser utilizada desde la administración en las compañías. ¿Para qué? Para poder optimizar los impuestos en que, mmm, en que esas empresas son sujetos pasivos. ¿Ok? Entonces, mire cómo engranan la planeación tributaria con la planeación estratégica y le dicen, oiga, señor planeación estratégica, integre dentro de su planeación estratégica la planeación tributaria. ¿Para qué? Para que yo pague los impuestos dentro de las fechas estipuladas, para que yo no tenga que pagar intereses moratorios porque no son deducibles, para que yo no tenga que hacer malos negocios a final de año sabiendo que los puedo hacer en enero y poder trabajar esa plática durante todo el año, etcétera, etcétera. Entonces, me invita esa planeación estratégica a integrar dentro de esa planeación estratégica la planeación tributaria y de esta manera articular esas dos planeaciones. ¿Con qué objetivo? Para que la organización en todo su interior comprenda que está trabajando bajo unos procesos perfectamente definidos y bajo unos procesos debidamente orientados a obtener el máximo beneficio en la organización. ¿Ok? Entonces, cuando se empieza a trabajar de esa manera, cuando las compañías buscan estrategias y digamos que incorporan en la planeación estratégica la planeación tributaria, pues básicamente se hace con el objetivo de poder optimizar los impuestos en donde esas empresas tienen que pagar impuestos, en donde esas empresas son sujetos pasivos. ¿Ok? ¿Y esto qué quiere decir? Pues ni más ni menos que la planeación tributaria permite disminuir esa carga impositiva de las compañías mediante qué? Mediante la correcta utilización de los beneficios tributarios que le ofrece la ley. Entonces, veamos las fases. Las fases de la planeación tributaria son, en principio, conocimiento del negocio. ¿Sí? O sea, si usted conoce su negocio, usted sabe en qué partes puede aplicar una buena planeación tributaria y en qué partes no. ¿Ok? Entonces, de pronto, si usted es un negocio de piedras que se dedican que piedras que traen y que se dedican al corte para armar mesones de cocinas, para armar mesones de barras de bares, qué sé yo, ese tipo de cosas. Entonces, usted sabe que muchas de esas piedras, pues las va a tener que importar, ¿sí?
y al tener que importarlas, pues usted va a tener que estar muy pendiente del precio del dólar. Hoy en día, pues eso no es un buen negocio. ¿Por qué? Todo negocio que incurra en temas de importación, usted ya va perdiendo por temas inflacionarios y por temas de devaluación de nuestra moneda. Entonces, eso lo sabe usted cuando conoce el negocio. Si usted no conoce el negocio, pues usted va y fácilmente hace una compra absurda de granito a Italia y cuando le llega acá usted ya quedó en quiebra. ¿Por qué? Porque no tiene cómo seguir subsistiendo o cómo transformar esa piedra para convertirlas en los mesones que necesita para poderlos empezar a comercializar. Entonces usted debe conocer perfectamente ese negocio para poder determinar cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades, en qué punto soy bueno, en qué punto soy malo y cómo empiezo a agilizar esa explotación de esas fortalezas. Lo segundo es las características de la empresa. Soy una empresa unipersonal, soy una persona natural obligada a llevar contabilidad, soy una SAS, soy limitada, etcétera, etcétera. Eso le va a permitir también poder proyectar distribución de utilidades, poder determinar qué pasa en caso de una quiebra, hasta dónde llega la responsabilidad de los socios, etcétera, etcétera. ¿Cómo es la composición del capital? Si es un capital nacional o extranjero. Eso también hay que conocerlo para poder determinar qué hace uno. Si es un capital extranjero, teniendo en cuenta la devaluación de nuestra moneda, pues posiblemente para mí va a ser muchísimo más fácil decirle a un accionista, oiga, como yo como gerente, poderle caer a un inversionista extranjero y decirle, oiga, necesitamos plata para un proyecto, pero si usted nos presta ese dinero en dólares, pues nosotros lo convertimos acá a pesos y le vamos pagando a usted un interés, una tasa de interés mucho más bajita o algo por el estilo, con el ánimo de obtener un mejor beneficio. No significa que esa sea la mejor oportunidad en este momento, pero es simplemente como por darles un ejemplo. Conocer esa composición nacional o extranjera me va a permitir poder tomar otro tipo de decisiones, unas más acertadas, otras de pronto no tanto, pero desde el punto de vista de la planeación jurídica, de la planeación tributaria va a ser mucho más acertada. ¿A qué se dedica la empresa? ¿Cuál es el objeto social de la empresa? ¿Ok? No sé si ustedes han visto cuando se crean empresas, bueno, en mi época se tenía por creencia el que cuando usted vaya, a uno le decían, vaya contador, regístreme la empresa, pero coloque un objeto social totalmente amplio, que usted se va a dedicar a la venta y comercial, a la transformación y venta de piedras de granito importadas de Italia. Entonces, pero cuando la vaya a registrar en la Cámara de Comercio, coloque que nos vamos a dedicar a eso, a la venta y transformación de piedras de granito traídas de Italia, pero también coloque que vamos a dedicarnos a la compra de acciones, que vamos a dedicarnos a la finca raíz, entonces que vamos a arrendar y a vender finca raíz, y era un objeto social inmensamente grande. ¿Por qué? Porque es que se decía, no, es que si me toca ir a cambiar después el objeto social por incluirle una actividad que hoy hoy no la registré, pero hoy la quiero desarrollar, entonces eso me va a costar mucho dinero. Entonces le decían a uno, meta un objeto social totalmente amplio que en cualquier momento yo pueda cambiar de actividad sin que eso me vaya a generar un costo adicional. Entonces, pues habrá que mirarlo con detenimiento. ¿Cuáles son los planes de inversión? Bueno, ¿existen planes de inversión en la organización? Y si existen esos planes de inversión, ok, ¿hacia dónde están orientados? ¿Será que esa es la mejor inversión? ¿Será que es que estamos corriendo un riesgo muy alto por un beneficio muy poco? Entonces ahí habrá que mirar todo eso, habrá que ponerlo en una balanza y poderle decir al gerente, oiga, pilas con esto, usted está tomando una mala decisión frente a las inversiones, está jugando con un capital que nos hace falta y no le está prestando la debida atención. Otro aspecto de la fase de la planeación tributaria es la información financiera actual y proyectada. Y aquí es en donde entran a jugar los estados financieros. Entonces, desde ese punto de vista, habrá que mirar
cuáles son los insumos de la información que tengo, ¿sí? Mm, primero, confío en esa información. ¿Será que con base en esa información contable yo puedo tomar decisiones? Yo podría hacer un ejercicio juicioso de planeación tributaria con ese insumo que me están dando, con esa información contable. Pues ya habrá que realizarle algunas pruebas o mirar con detenimiento ese tipo de información para poder determinar si la información es de calidad y con base, y más importante, que si con base en esa información yo puedo tomar decisiones. ¿Por qué digo tomar decisiones? Porque es que yo con base en esa información voy a decir, ok, hay que disminuir la tasa efectiva de tributación porque está muchísimo más alta que la tasa nominal. Entonces, ¿por dónde empiezo? Ah, bueno, los costos y gastos. Algo debe estar haciendo mal que la conciliación fiscal no le está permitiendo reconocer. ¿Por qué? Porque usted tiene alguna mala práctica, una mala política implementada al interior de la organización. Entonces, comience a mirar todo eso hacia atrás. Vuelvo y digo, la contabilidad es el reflejo de la administración. Si usted, si la administración no tiene políticas claras, pues lo que va a llegar a la contabilidad pues no va a ser información de muy buena calidad. Y es grave porque es que con eso se toman decisiones, con eso se pagan impuestos, con eso se hacen proyecciones de inversión. O sea, si esa información no es de calidad, usted está tomando malas decisiones. Otro aspecto importante es todo lo que tiene que ver con las regulaciones especiales, ¿sí? Eh, Esto va muy de la mano con conocer la norma, conocer la parte jurídica de la organización, hasta dónde yo puedo llegar, qué sí me aplica, qué no me aplica, en qué momento estoy rayando con una sanción o en qué momento estoy dejando de aprovechar un beneficio o algo por el estilo. Entonces, en la medida en que yo conozca la ley, conozca el modelo de negocio, pues eso me va a permitir a mí tomar una mejor decisión, poder aprovechar a cabalidad y en completitud los beneficios tributarios que tiene implementada la ley para mí como empresario. ¿Ok? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, eh, las cosas pues tienden a ser mucho más complejas, pero a la vez me puede llegar a representar un mejor beneficio en la medida en que yo esté aplicando lo que correctamente debería aplicar y no estar dando papaya en algunos aspectos en donde pueda estar más bien sometiendo a un nivel de riesgo alto, moderado o bajo a la organización en temas de tributación. Otro aspecto son los riesgos estratégicos del negocio. Los tengo detectados, yo sé cuáles son esos riesgos, yo sé que me puede llegar a afectar en algún momento y tener una lista de esos riesgos. Y luego de tener esa lista, ahí sí ya lo que hago es una priorización de un mapa de riesgos en donde empiezo a detectar cuáles son los riesgos altos, cuáles son los riesgos bajos y cuáles son los riesgos medios. Y con base en eso comienzo a crear estrategias para mitigar o eliminar, en el mejor de los casos, esos riesgos a los que me estoy exponiendo. ¿No? Pero si yo no los conozco, pues más fácil voy a cometer errores. ¿Por qué? Porque vive uno con los riesgos ahí en la mano. Los riesgos nos respiran en el cuello. Pero si no los conozco, pues no me voy a dar nunca cuenta que están ahí. Hasta el día en que se materialicen y eso ya va a ser un problema. Eh, Conocer también con quiénes tengo yo transacciones, con qué tipo de vinculados económicos, con qué tipo de vinculados económicos yo hago negocios a diario. ¿Será que es un buen vinculado a ese? ¿Será que ese es un buen partner para mí? ¿Será que me, por facilidad o por comodidad, siempre le hago las compras a ese tipo de partner, a ese tipo de cliente con el que ya tengo ese nivel de confianza y he dejado de pronto de aprovechar otras oportunidades de explorar el mercado y de pronto de conocer otras alternativas que haya en ese mismo mercado? Entonces, todo eso me lleva a de pronto replantear muchas cosas y, ¿por qué no? Y aquí entra en juego lo que les decía ahorita de tener un cliente o crear una sucursal ubicada en un palacio, en un paraíso
en un paraíso fiscal. ¿Por qué? Porque pues fijo, la DIAN se va a dar cuenta que yo estoy haciendo negocios con ellos y se va a dar cuenta que esa empresa está ubicada en un paraíso fiscal y eso genera una alerta al interior de la DIAN y lo primero que me va a llegar a mí en la empresa es una visita de la DIAN, en donde me van a querer esculcar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque es que usted tiene un vinculado económico con un ubicado en un paraíso fiscal. Entonces, sencilla, por eso nomás yo puedo quedar en una lista negra. ¿Y eso qué implica? Puede que no me sancionen, pero me van a estar vigilando y voy a estar teniendo que dar explicaciones en todo momento por ese tipo de situación. Entonces, pues se vuelve una convivencia harta, ¿no? Una convivencia ahí que no, como que no lleva a ningún lado. Entonces uno dice, bueno, ¿y esto qué? Estoy ahí. Pero sí, básicamente de eso tenemos que cuidarnos, no tener ese tipo de transacciones. Ahora, no significa que eso no se pueda hacer. Eso se puede hacer, pero bajo unas estrictas normas que están inmersas en la planeación tributaria, que las vamos a ver en el desarrollo del curso. Otros aspectos de la planeación tributaria tienen que ver con lo que es el estudio de la situación impositiva. ¿Qué impuestos estoy pagando? ¿Qué impuestos debo seguir pagando en la próxima vigencia fiscal? ¿Qué impuestos ya no se pagan? ¿A qué le bajaron la tarifa? ¿Cómo puedo acceder a esa nueva tarifa? ¿Será que me conviene pasarme al régimen simple o debo seguir aquí? Eh, es decir, todo ese tipo de análisis, uno como contador y como conocedor de la parte tributaria puede tener autoridad para proponer una posible solución frente a eso. Pero yo tengo que conocer la organización de pe a pa, ¿ok? Tengo que saber y poder determinar cómo es la situación impositiva en la organización. ¿Será que estoy pagando muchos impuestos? ¿Será que por tener ausencia de políticas o ausencia de planeación tributaria, yo estoy dejando de maximizar las utilidades en mi organización? Y eso es fatal para un gerente. Imagínense ustedes que en una junta de socios me diga un socio que no, que señor gerente, es que usted no aplicó tal beneficio tributario y teníamos derecho a eso. ¿Por qué no lo aplicó? Miércoles. ¿Cómo responde usted eso ante una junta directiva? Lo primero que van a decir es que usted es incompetente y que hay que cambiarlo, ¿sí? Pero uno tiene que evitar que ese tipo de cosas vayan a trascender, ¿ok? Lo otro, revisión de las declaraciones tributarias. No por el hecho que usted ya declaró y pagó, sea que haya pagado mucho, que haya pagado poco, usted tiene que volver a revisar esa declaración tributaria para poder determinar qué pagó de más o qué pudo haber dejado de pagar, ¿sí? ¿Y eso cómo lo hace? Pues examinando de nuevo esa declaración tributaria para poder hacer ese tipo de estudio, ¿ok? Entonces, mirar con detenimiento que si se puede, que no, conocer la ley. Muchachos, miren, nos metimos en la carrera que nos exige cumplir todas las cosas en fechas específicas, una carrera que nos exige estar actualizados en el día a día en la parte contable, ¿sí? Y nos exige nuestra carrera nos tiene como reto el que en la medida en que cambie la parte tributaria, la parte contable va a estar cambiando. Entonces eso nos lleva a que tengamos que estar también, digamos que en un proceso continuo de capacitación. ¿Ok? Eso hay que contemplarlo. En tercer lugar, todo lo que tiene que ver con la revisión de procedimientos y controles. Entonces, como ya lo decía, no casarme con un solo proveedor, un proveedor que en muchas ocasiones no me cumple con la normatividad tributaria y eso me lleva a que yo no pueda hacer ese tipo de descuentos al momento de hacer mi declaración de impuestos. Entonces, desde esa óptica, pues yo voy a tener que entrar a revisar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasó este tipo de situaciones? ¿En qué fallamos? ¿En qué punto fue que se falló? No para echar a alguien, ni mucho menos, sino simplemente para tomar esas medidas y evitar que eso en un futuro
en un corto plazo, se vuelva a repetir. ¿Ok? Revisión de áreas que tengan que ver con el proceso tributario. Entonces, ¿qué áreas están vinculadas? ¿Cuál es el nivel de esos profesionales? ¿Será que son solo auxiliares? ¿Será que yo no tengo un líder ahí que sea capaz de revisar lo que ellos están haciendo y cómo lo están haciendo? Entonces, vale la pena contemplar ese tipo de áreas. ¿Por qué? Porque hoy en día son muy importantes, ¿sí? Eso es lo que puede hacer que yo tenga muy buenas utilidades o muy malas utilidades, ¿sí? El simple hecho de no tener un proceso de revisión de áreas que tengan que ver con todo lo que se conoce como el proceso tributario. Otro aspecto importante es la identificación de puntos a mejorar, es decir, estarnos haciendo un continuo proceso de, ¿cómo se llama eso? Una evaluación continua de, se me fue. Sí, básicamente estarme mirando si yo como empresa estoy cumpliendo en todos los puntos que me he trazado o en qué estoy fallando, ¿sí? Y mirar qué planes de mejora se van a implementar para evitar que ese tipo de situación se vuelva a presentar. Por ejemplo, presenté tardíamente la declaración del ICA y me tocó pagar una sanción. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer, señor contador, para evitar que eso vuelva a presentarse? Necesita un computador, necesita un sistema, necesita unos ingenieros, necesitas unos auxiliares. ¿Qué necesita para evitar que eso vuelva a pasar? ¿Sí? Entonces, empieza usted a identificar esos puntos y, ok, si hay que pedir recursos, pues se piden. Si hay que pedir capacitación, pues habrá que pedirla, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es que la organización tiene que saber que en esa parte se encuentra el core del negocio, ¿sí? Bueno, puede que no sea el core como tal, porque el core pues viene siendo, si yo me dedico a la comercialización de piedras, de mármol o de granito, pues el core es ese, ¿sí? Tener los clientes, y adquirir esos bienes, poderlos comercializar, poderlos transformar, comercializar, etcétera. Entonces, pues digamos que ahí voy a tener que empezar a mirar en qué se está fallando, qué parte del proceso contable y tributario se están cometiendo errores para identificarlos y luego empezar a crear o implementar correctivos. Luego hay que hacer la utilización o disposición de saldos a favor. Yo creo que lo he dicho esto ya en varios escenarios y es que eh, en mi época nos decían, bueno, ¿y a quién le cobra uno el saldo a favor en caso que me haya salido un saldo a favor por parte de la DIAN? Entonces lo que le decían a uno de los profesores es, mire, eso de los saldos a favor, eso mejor deje que eso se pierda. Eso ni los pida, ¿sí? Eso ni vaya a ir a reclamar eso. ¿Por qué? Porque si usted hace eso, la DIAN va a decir, me está cobrando, le salía de ver, entonces voy a ir a visitarlo para ver que todas las cosas estén funcionando bien, o si no, usted me va a tener que devolver ese dinero. Entonces, preferían decirnos, no, eso los saldos a favor no se cobran, los saldos a favor se pierden. Eso queda para la DIAN. A nosotros lo que nos interesa es que no vengan a visitarnos. Entonces ya cuando uno reflexiona y dice, bueno, ok, eso es una mentalidad de un contador un poquito corto de ideas, ¿sí? Porque, ¿cómo puede ser que voy a perder ese dinero si lo tengo ahí como un saldo a favor? Pues por lo menos aplíquelo para la próxima vigencia para que el tema no se vaya a extraviar. Pero ese era, digamos que eso era lo que a nosotros nos decían en esa época, con el ánimo de evitarse problemas. No, deje eso allá quieto, olvídese, uno a la DIAN no le pide saldos a favor, pero no, eso habla de incompetencia por parte del contador, ¿sí? Un contador competente le dice, va, reclámelo y peleelo y si no me llama y yo voy a ver qué es, ¿sí? Pero ese tipo de cosas no es que, ay, no, es que me da miedo. No, si le da miedo, entonces más miedo va a tener ahorita el gerente que sabe que a usted le da miedo ir a cobrar un saldo a favor. ¿Por qué? Porque lo pueden venir a investigar. Entonces, ¿qué tipo de información es la que usted tiene? ¿Cómo van sus procesos contables? ¿Están bien? ¿Están dentro de la legalidad? ¿O en qué se está equivocando? Y el último es realizar una estimación del impuesto para los años próximos.
Estimación que pues como vimos en esta reforma tributaria no sirvió de mucho porque subieron la tarifa, pero digamos que en ejercicios como los que se venían haciendo 3 años atrás, en donde la tarifa venía bajando del 33 al 32, al 31 y se esperaba que quedara en el 30, pues digamos que ahí era interesante hacer este tipo de estimación del impuesto para los años próximos. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir, vuelvo y digo, detectar en qué me he equivocado y qué debo corregir al interior de la organización para evitar que eso se vuelva a presentar. Entonces yo hoy voy a tener que hacer todo un estudio juicioso a nivel de la organización, si las cosas están funcionando bien, si será que es que me están enviando, están haciendo procesos de causación tardíos, están girando cheques tardíamente, no me están reportando la información. Entonces, mirar esos puntos claves para empezar a tomar acciones sobre ellos y evitar, para esa bola de nieve, ¿ok? Para esa bola de nieve, evite que eso siga trascendiendo en el tiempo. Usted ya lo paró ahí, aquí implementó controles y desde aquí ya puede empezar a hacerle seguimiento al tema, ¿ok? Y dentro de las fases de la planeación, entonces digamos que esta figura que vamos a ver nos muestra una herramienta que orienta la planificación tributaria utilizada pero como una alternativa administrativa. ¿Y por qué digo alternativa administrativa? Porque nos va a permitir optimizar los impuestos en que las organizaciones son sujetos pasivos. Entonces, en función del análisis del entorno, involucrado todos los objetivos, las metas, las estrategias, las políticas fiscales. Una vez digamos que teniendo todo eso perfectamente claro, eh, digamos que ahí o el paso que hay que dar es que se sugiere la optimización tributaria, ¿sí? Pero respecto al patrimonio, en el cual se lograrán aspectos como la evaluación de forma anticipada de los proyectos que se tienen, de forma que se puedan establecer todos los posibles efectos tributarios. Entonces, lo primero que decíamos en el anterior slide era análisis del entorno. O sea, bueno, conózcase como empresa, pero a la vez conozca su entorno, en dónde se está moviendo su empresa, en qué tipo de sector. ¿Mm? ¿Qué tal es la competencia? ¿Es una competencia muy fuerte para usted? ¿O puede ser algo perfectamente llevadero? O sea, habrá que mirar bien con detenimiento ese análisis del entorno. Y ese análisis del entorno me va a permitir descubrir unas debilidades, unas fortalezas, unas oportunidades y unas amenazas. La famosa matriz PODA. ¿Ok? Debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. Entonces ya sabemos que las dos primeras son internas y las dos últimas son externas. ¿Ok? Y de esta manera, ya habiendo identificado mis debilidades, mis fortalezas, mis oportunidades, mis amenazas, de esta manera voy a poder fijarme unos objetivos fiscales, unas metas fiscales, unas estrategias fiscales y unas políticas fiscales. ¿Ok? Entonces mire cómo solo de una actividad de análisis del entorno ya tengo 8 actividades por realizar. Una que me va a permitir descubrir posibles problemas, pero también posibles beneficios. Y de esta manera, ya identificado eso, yo voy a poder ahora sí implementar estrategias que me permitan mitigar algunos de estos problemas. Y este tipo de objetivos fiscales, de metas fiscales, estrategias fiscales y políticas fiscales me permiten lograr, en primera instancia, un cumplimiento de la normatividad y en segunda instancia, una optimización del impuesto. ¿Sí? Entonces, no me voy a retrasar, no voy a tener que incurrir en gastos de sanciones, intereses de mora y todo eso, nada, ¿sí? Y sí puedo ponerme a pensar de pronto en un tema de optimización de impuestos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo desarrollar esa optimización de ese impuesto? Y esto me va a llevar el cumplimiento de la normatividad a afirmar que tengo un adecuado control y
la organización del impuesto me va a permitir una toma de correctivos oportunos. ¿Ok? Entonces, digamos que desde esa óptica, pues son muchas las cosas que hay que hacer. Uno dice miércoles, pero ¿cuándo hago todo eso? Y aparte, no lo puedo hacer yo solo. Esto tiene que ser todo un equipo que se sintonice y se sincronice para poder sacar adelante esto. ¿Cómo hago yo el análisis del entorno? Yo, contador allá metido entre un mar de papeles, ¿cómo lo puedo hacer? Me tendré que acudir a documentación, tendré que acudir a algún tipo de sesiones en donde me informen, ese tipo de situaciones. Y con eso empiezo a detectar qué problemitas tengo como organización, cuáles son mis debilidades. ¿Será que estoy incumpliendo algo por ahí? ¿Será que algo no está totalmente claro y puede terminar de pronto en un mayor problema? O por el contrario, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Cómo potencio esas fortalezas? ¿Será que puedo abarcar, será que esa fortaleza que yo tengo hoy me va a permitir a mí explotarla más adelante? ¿Será que puedo sacarle provecho a esa fortaleza que tengo hoy? De pronto la he subutilizado. Oportunidades que he dejado pasar, oportunidades que no he aprovechado, esas oportunidades que en algún momento me van a pasar factura, ¿sí? Y las amenazas. Entonces, ¿hasta dónde puedo yo ser tolerante con las amenazas? O más bien empiezo a gestionarlas y a mirar, hombre, ¿cómo ataco esas amenazas para evitar que en caso que se materialicen, pues vaya a tener un impacto muy fuerte? Más bien miro qué estrategias creo para no verme amenazado en la organización. Y que eso me derive en todos estos tipos de beneficios: objetivos fiscales, metas fiscales, estrategias fiscales y políticas fiscales. Entonces, como vemos, el trabajo de planeación tributaria no es 100% del contador. Requiere muchísimo el contador, ¿sí? En gran medida el contador. Pero también se necesita en muchas ocasiones de un abogado tributarista que nos permita conocer un poco más en profundidad lo que dice la ley, lo que dice la norma, y de esta manera evitar por ahí cometer algún error que de pronto nos pueda llegar a salir muy caro más adelante. ¿Ok? Entonces, esto era básicamente lo que les quería comentar el día de hoy, como un abrebocas frente a todo lo que se nos viene acá con lo que es la planeación tributaria. Eh, como les decía, pues la planeación tributaria es una temática muy interesante porque nos lleva a conocer otro mundo de la parte tributaria, otras situaciones que anteriormente no habíamos visto y que de pronto no contemplábamos o de pronto hasta pensábamos que ni existían, ¿sí? Pero que ya hoy en día son del común de las personas y pues digamos que cada uno desde su óptica lo empieza a trabajar dándole un enfoque diferente. Mm, no sé si de pronto tienen alguna inquietud, alguna pregunta al respecto. No, profe, yo creo que no por el momento. Ok, ok. Profe, Dime, yo sí, más o dime, menos. dime. Mi trabajo se basa más que todo en hacienda pública, acá en el pueblo donde yo vivo. Sí. Entonces la pregunta mía es, ¿por qué si la DIAN nos ofrece, digamos, un historial de personas más o menos de 5.000 usuarios, a la hora de pagar lo que es industria y comercio solamente aparece en el sistema 3.000? Pero esas personas, esos 5.000, ¿tienen historial financiero dentro de la DIAN? ¿Tienen información de la empresa dentro de la DIAN? Supuestamente, pues, que día nosotros hablando ahí en la oficina, la DIA nos ofrece supuestamente un listado de 5.000 usuarios, ¿cierto? Y pues nosotros analizando en el pueblo como tal, solamente en ciencia activos hay 3.000 que son los que constantemente pues hacen sus aportes anuales, en cada mes, sí, según como corresponde
el rango que les toque a cada uno. Entonces la pregunta de nosotros, o sea, de dónde saca la DIAN que tiene 5.000 a la hora de tributar solamente a 3.000? ¿En qué base de datos ellos se basan? Bueno, ellos pueden recibir información vía exógena, ¿sí? Pueden recibir información vía facturación electrónica. Digamos que hoy en día la DIAN tiene muchas fuentes de información, ¿sí? Todo lo que tienen que reportar las empresas, todo lo que el mismo, la misma DIAN, toda esa información, todas esas bases de datos antiguas que por allá tenía, todo eso lo está empezando a recopilar para poder determinar si esas empresas fue que desaparecieron, fue que quebraron, porque como todo esto ha venido cambiando, anteriormente usted decía, quiero dar por terminado mi objeto social, usted simplemente no seguía mostrando movimientos en su empresa y al cabo del tiempo esa empresa la liquidaban. Hoy en día ya no se puede hacer eso. Hoy en día ese tipo de empresas, pues, ¿qué es lo que hacen? Mm, Aprovechan pues para hacer un llamado de atención, para decir, mire, usted no liquidó su empresa de una manera correcta, le viene una serie de sanciones, etcétera, etcétera, eh, para que la persona se pellizque, cancele eso. ¿Por qué? Porque digo que eso es importante. Porque cuando una empresa no cesa su actividad de forma legal, pues esa empresa tiende a, digamos, a ser susceptible de algunas, por ejemplo, para crear actividades fraudulentas a nombre de ella. Y entonces termina esa persona jurídica o ese representante legal que nunca canceló ese registro, esa matrícula mercantil, pues esa empresa va a quedar ahí reseñada y posiblemente si por lo general paran en actividades ilícitas, pues esto va a derivar en un problema muchísimo más grave, solo por ese hecho. Entonces, digamos que en ese aspecto, sí la DIAN tiene muchas fuentes de información. Habría sí que empezar a mirar cuáles de esos 2.000, y sería un ejercicio chévere, empezar a mirar cuáles de esos 2.000 no han tenido movimientos o fue que se trasladaron o no sé, habrá que empezar a hacerle como más seguimiento a esos 2.000 contribuyentes para mirar por qué no están haciendo parte de ese pago del impuesto de industria y comercio. Y si la DIAN los tiene ahí vivos como una empresa que debería estar tributando. ¿De qué municipio eres, Nini? Profe, yo vivo ahorita en ese momento en Granada Meta, Ah, ok, ok. a 4 horas de Bogotá. Ah, vea, pues, qué chévere. Sí, sí, habrá que mirar, pero es grandísimo, ¿no? O sea, 5.000 posibles contribuyentes que detecta la DIAN. Pues eso es lo que nosotros estábamos hablando en la oficina, que de dónde se supone que es un pueblo, de dónde la DIAN saca todo ese reguero de contribuyentes, o sea, ¿dónde está? En un pueblo, ¿dónde está? Sí, Sí, y eso es lo que la gente pregunta. porque ahí también lo que hacen es cruces con Cámara de Comercio, es decir, hoy en día el sector gobierno tiene comunicación con todas sus entidades. Se me hace raro que Granada, ¿cuántos habitantes tiene? Y profe, sí me corchó, la verdad no, yo creo que más pues según las últimas votaciones, el alcalde que ganó con 10.000, pero la verdad no tengo un cálculo así exacto. Sí, sí, porque 5.000 sí resulta ser exagerado. Pero sí, valdría la pena aleatoriamente empezar a buscar de esos 2.000 de exceso, pues mirar a ver quiénes son, a quiénes hace referencia, porque de pronto puede ser también un mal cruce de información por ahí, ¿no? Cogieron algo, un municipio cercano, o toda una región y se lo están mandando solo a Granada. Y eso también es a nivel también de cuanto al impuesto de predial. Hay mucha gente que se va y se queja y yo que estoy en este momento digo, Dios mío, ahorita que usted hablaba, eh, nosotros como el ciudadano común decimos que sí, las leyes son muy injustas. Usted puede creer, profe, predios de 300, de 1.000 millones, de 2.000 millones,
pagar un impuesto predial por muchos 6 millones, uno dice, hizo tan poquito, y resulta y pasa que a esos predios le aplican la ley 1995, la ley 44, o sea, como quien dice, amparan al rico. Y una Exacto. persona que tiene un predio, digamos, de 6 millones, de 6 millones un predio que puede esperar, imagínate un predio y tiene que pagar 400, 500 mil pesos, ahí donde uno dice, o sea, muy injusto para el pobre que tiene un predio tan poquito, tiene que pagar, pues si uno se pone a analizar, para el presupuesto de ellos es mucho, y a ellos sí no los ampara ninguna ley 1995 ni ninguna ley 44. Entonces ahí es donde uno dice, sí, la verdad, las leyes las hacen solamente para favorecer al rico, más no al pobre. Sí, desafortunadamente porque pues ellos, ellos, entre ellos se cuidan, ¿sí? Es básicamente la lógica que le encuentra uno al tema. Legislan para ellos porque le deben favores políticos, porque son personas que aportan para las campañas, etcétera, etcétera. Entonces los cuidan, tú me ayudas, yo te ayudo y de esta forma pues pueden seguir, digamos que en ese juego, ¿ok? Y lo hemos visto, eso salen escándalos a toda hora de ese tipo de aportes en donde estas personas lo único que hacen es sacar beneficios para poder seguirse perpetuando en el gobierno, para poderse seguir perpetuando como licitante y que esas licitaciones siempre se las vayan a ganar ellos. Entonces, sí, desafortunadamente el tema de corrupción en nuestro país es muy grande, es impresionantemente, es casi que es desbordante, es de los más escandalosos, pero ahí seguimos. Ahí el tema es, a veces es como desilusionante, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿y esto cuándo irá a parar? Pero no, pues esperemos a ver qué pasa con el nuevo gobierno, a ver si esto cambia o se empeora. Bueno, mujeres, entonces, pues nada, las dejo, descansen, nos vemos en 8 días, ya para venir a trabajar directamente con temas mucho más profundos que tienen que ver con la planeación tributaria, ¿ok? Ya nos vamos a meter a analizar un poquito eh, rubros de las declaraciones de renta para poder hacer análisis y mirar hasta dónde se puede en realidad efectuar planeación tributaria, ¿ok? Bueno, cuídense mucho, descansen. Feliz, feliz noche, profe. Gracias, profe Gracias, Catalina. gracias Marta, gracias Lida. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, cuídense mucho. Chao, Nini. Chao, profe, chao, compañera. Que estén bien.